Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Están en contacto con Radio María y su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Fotti. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y como es costumbre vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos claramente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Estamos aquí junto con ustedes por esta hora estudiando documentos de la Iglesia y hoy vamos a volver sobre el documento de Puebla. Recordarán de que hace ya bastante tiempo que venimos analizando este documento y hoy nos toca entrar en la cuarta parte. La cuarta parte es la penúltima parte del documento y quería hacer como una especie de revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Este documento consta de 5 partes. La primera parte era una visión pastoral de la realidad de América Latina. Esa primera parte consta de 4 capítulos. La segunda parte se titula El designio de Dios sobre la realidad de América Latina y esa parte tiene 2 capítulos. La tercera parte, que considero que es la más extensa, trata sobre la evangelización en la Iglesia de América Latina, comunión y participación. Esa consta de 4 capítulos. Y ahora vamos a comenzar la cuarta parte, que se llama Iglesia Misionera al servicio de la evangelización en América Latina y consta también de 4 capítulos. Como ustedes saben, el documento de Puebla fue publicado en el año 1979 como resultado de la reunión de todos los obispos de América Latina con el Papa Juan Pablo II en Puebla de Los Ángeles, México. El documento que, bueno, ya tiene mucho tiempo, es un documento que sigue estando vigente por las recomendaciones sobre, más que nada, la evangelización. Y es bueno de que sigamos estudiando este documento en estos días porque hay muchas enseñanzas que podemos aplicar a la iglesia de hoy. Tal vez hay personas que se preguntan si este documento fue hecho para la iglesia en América Latina, ¿por qué nos ocupa a nosotros que somos la iglesia en los Estados Unidos? Pues, por supuesto, muchas de las recomendaciones aplican a la iglesia universal, pero también hay que tener en cuenta de que todos nosotros, lo que hemos traído la cultura latina a Estados Unidos, también nos identificamos con este documento porque habla de diferentes pastorales de que nosotros llevamos a cabo en este lugar donde Dios nos ha puesto. Así que por esa razón es importante que sepamos sobre este documento y que podamos navegar con él y aplicar en nuestras comunidades parroquiales lo que este documento nos sugiere. Hay muchos otros documentos que se publicaron posteriormente al documento de Puebla que hacen referencia a este documento de Puebla y que, digamos, capturan lo importante y lo rico que tiene este documento. Así que, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar entonces con la cuarta parte de este documento. Como es costumbre, vamos a hablar sobre de qué se trata esta cuarta parte y después vamos a entrar en lo que es cada capítulo en particular. Muy bien, entonces la cuarta parte, vuelvo a comentarles que se titula La Iglesia Misionera al servicio de la evangelización en América Latina. Y dice así, el Espíritu del Señor impulsa al pueblo de Dios en la historia
a discernir los signos de los tiempos y a descubrir en los más profundos anhelos y problemas de los seres humanos el plan de Dios sobre la vocación del ser humano en la construcción de la sociedad para hacerla más humana, justa y fraterna. Así parece palpable en América Latina la pobreza como sello que marca a las inmensas mayorías, las cuales al mismo tiempo están abiertas no solo a las bienaventuranzas y a la predilección del Padre, sino a la posibilidad de ser los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. La evangelización de los pobres fue para Jesús uno de los signos mesiánicos y será también para nosotros signos de autenticidad evangélica. Además, la juventud latinoamericana desea construir un mundo mejor y busca, a veces sin saberlo, los valores evangélicos de la verdad, la justicia y el amor. Los pobres y los jóvenes constituyen pues la riqueza y la esperanza de la Iglesia en América Latina y su evangelización es por lo tanto prioritaria. Muy bien, entonces este es digamos, la base sobre la cual esta cuarta parte se va a apoyar, que es la evangelización de la juventud y la de los pobres, ¿no? Por eso se titula Iglesia Misionera, ¿no? Que debemos salir a cumplir con esta misión. Entonces, esta cuarta parte consta de 4 capítulos y vamos a enumerar cada capítulo para ustedes. El primero se llama Opción preferencial por los pobres, el segundo Opción preferencial por los jóvenes, el tercero Acción con los constructores de la sociedad pluralista y el cuarto Acción por la persona en la sociedad nacional e internacional. Así que los dos primeros capítulos se enfocan en estos recipiendarios de la evangelización, los pobres y los jóvenes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer capítulo, opción preferencial por los pobres. Y comienza diciendo este punto 1134. Dice, volvemos a tomar con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu la posición de la segunda conferencia general, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. No obstante, las desviaciones, tenemos un pequeño desperfecto técnico, aquí está. No obstante, las desviaciones e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aún la hostilidad de otros, ¿no? Recordamos que Medellín fue la junta anterior que había tomado lugar en 1968 en Medellín, Colombia, ¿no? La junta de todos los obispos de América Latina, y creo que el Papa Paulo VI estuvo presente allí. Y nosotros hemos estudiado ese documento en este programa, así que, por supuesto, hay una relación muy estrecha entre este documento de Puebla y el documento de Medellín, porque de alguna manera el documento de Puebla tomó el lugar donde el documento de Medellín lo dejó. Así que, siguiendo, dice, la inmensa mayoría de nuestros hermanos siguen viviendo en situación de pobreza y aún de miseria que se ha agravado. Queremos tomar conciencia de que la Iglesia latinoamericana ha hecho o ha dejado de hacer por los pobres después de Medellín. Como punto de partida para la búsqueda de pistas opcionales eficaces en nuestra acción evangelizadora en el presente y en el futuro de América Latina. Pues sí, hermanos y hermanas, el tema de la pobreza es un tema que sigue vigente. Eh, Nuestro Señor dijo en el Evangelio, siempre vamos a tener a los pobres, pero realmente esta pobreza nosotros también la encontramos aquí en este país, ¿no? El país de las oportunidades, y sin embargo hay gente pobre, hay gente que sufre por no tener los elementos básicos para
desarrollarse, ¿no? Como una persona humana. Entonces, aunque este documento nuevamente refleja la realidad de América Latina, pienso que podemos transportar esto a lo que es Estados Unidos y la pobreza, ¿no? No sé en qué ciudades ustedes se encuentran, pero yo les puedo contar que en la ciudad de Chicago hay gente pobre, hay gente que vive en, bajo los puentes, debajo de una autopista, no tienen un lugar a donde ir, se les ayuda en la medida de lo posible, pero no se le termina de quitar de la pobreza y no hablemos de la evangelización, ¿no? O sea, es un tema ya eh, bueno, que es un poco aparte, pero igual hay organizaciones católicas que enfrentan el tema de la pobreza y que a través de ese enfrentamiento con la pobreza también surge lo que es la evangelización, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en la Arquidiócesis de Chicago contamos con caridades católicas, ¿no? Que ellos se encargan de asistir a las personas pobres, a las que no pueden valerse por sí mismas. Y por supuesto también hay otras organizaciones a nivel parroquial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Chicago hemos recibido muchos inmigrantes que fueron traídos en autobús desde la frontera con México, en una jugada política, vamos a decir, del gobernador de Texas, y que han sido recibidos aquí y muchos han sido recibidos por comunidades eclesiales que han tratado de alentarlos, ¿no? Para que no se desanimen y los han asistido y en muchos casos hasta los han acompañado hasta poder valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, por supuesto, todo ese trabajo ha sido un trabajo evangelizador. Muy bien, seguimos con el siguiente punto. Dice, comprobamos que episcopados nacionales y numerosos sectores de laicos religiosos, religiosas y sacerdotes han hecho más hondo y realista su compromiso con los pobres. Este testimonio incipiente pero real condujo a la Iglesia latinoamericana a la denuncia de las graves injusticias derivadas de mecanismos opresores. Los pobres también, alentados por la Iglesia, han comenzado a organizarse para una vivencia integral de su fe y por lo tanto para reclamar sus derechos. La denuncia profética de la Iglesia y sus compromisos concretos con el pobre le han traído, en no pocos casos, persecuciones y vejaciones de diversa índole. Los mismos pobres han sido las primeras víctimas de dichas vejaciones. Y esto es muy cierto, ¿no? Porque cuando se produce este tipo de persecución, obviamente los pobres son quienes más sufren en cualquier parte del mundo, ¿no? Podemos ir a un lugar donde hay guerra, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar a Ucrania, ¿no? Un país en guerra con Rusia, una guerra injusta. Ucrania se trata de defender, pero claro, los pobres de Ucrania son los que más sufren, porque ya sin la guerra tenían serias dificultades. Por supuesto, ahora con la guerra la dificultad se acentúa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que cómo podemos solidarizarnos también con esas personas. No todos en la Iglesia de América Latina, dice el documento, nos hemos comprometido suficientemente con los pobres. No siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios con ellos. Su servicio exige, en efecto, una conversión y purificación constantes en todos los cristianos para el logro de una identificación cada día más plena con Cristo, pobre y con los pobres. Y por supuesto, queridos hermanos y hermanas, este es un tema que, que no es muy grato. Por supuesto, el tema de la ayuda a los pobres, uno quisiera que no hubiera pobres, pero los pobres existen. Y por supuesto, dentro de la iglesia tenemos focos de resistencia, ¿no? Personas que piensan que la iglesia es un club social
y no quieren comprometerse y ni siquiera abrir las puertas a aquellos que son pobres o que necesitan algún tipo de ayuda, ¿no? Hay muchas iglesias que sí se solidarizan con los pobres, tienen bien desarrollado el tema de la asistencia con despensas y con alimentos no perecederos que se, se ofrecen, ¿no? A personas que tienen algún tipo de necesidad, ¿no? Pero lamentablemente a nivel global, ¿no? A nivel mundial, la Iglesia todavía tiene mucho que hacer para no solo proveer a los pobres lo necesario, sino el tomar la oportunidad para evangelizar. Muy bien, vamos a entrar ahora a lo que se llama una reflexión doctrinal llamada Jesús evangeliza a los pobres. Esto es parte del documento de Puebla también. Y dice así, el compromiso evangélico de la Iglesia, como ha dicho el Papa, refiriéndose a Juan Pablo II, debe ser como el de Cristo, un compromiso con los más necesitados. La Iglesia debe mirar, por consiguiente, a Cristo cuando se pregunta cuál ha de ser su acción evangelizadora. El Hijo de Dios demostró la grandeza de ese compromiso al hacerse hombre, pues se identificó con los hombres, haciéndose uno de ellos, solidario con ellos y asumiendo la situación en que se encuentran, en su nacimiento, en su vida y sobre todo en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima expresión de la pobreza, ¿no? Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es un punto que a veces es difícil de abrazar, ¿no? O sea, intelectualmente sí, todos podemos estar de acuerdo con esto, pero ¿cómo lo hacemos carne en nosotros, ¿no? El tema de imitar a Cristo en el trato con los pobres, ¿no? Tal vez es una de las grandes preguntas de la humanidad, especialmente de la humanidad cristiana. El documento continúa diciendo, por esta sola razón los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aún escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangelización es por excelencia, señal y prueba de la misión de Jesús. Y ante este punto, que es el 1142 del documento de Puebla, me gustaría enfatizar esta oración que dice que la imagen de los pobres está ensombrecida y aún escarnecida y habla de una situación moral o personal. Y muchas veces lo que encontramos es de que tal vez encontramos pobres que están en la pobreza por el alcohol, ¿no? O por las drogas, ¿verdad? Entonces hay cierta resistencia a ayudar a aquellos que sufren del alcoholismo y la drogadicción. Y les puedo decir que evidentemente estas personas que sufren adicciones al alcohol y a las drogas, ellos tienen un deseo de salir de ahí, pero les cuesta mucho, ¿no? Eh, Tal vez hay personas que están excedidas de peso, ¿verdad? Y que tienen el deseo de perder ese peso y les cuesta. Bueno, salvando distancias, de alguna manera es lo mismo. Al alcohólico le cuesta dejar el alcohol, al drogadicto le cuesta dejar la droga. Y a veces no queremos involucrarnos con personas que son alcohólicas o drogadictas. No llegamos a ver en sus ojos ese deseo que tienen de dejar el alcohol y la drogadicción, y a veces son estigmatizados por ese tema. Así que tal vez nosotros como individuos no podemos hacer mucho, tal vez no tenemos la fuerza necesaria como para enfrentar esa realidad, pero tal vez podemos hacer cosas en nuestras comunidades donde podemos facilitar el acceso
del alcohólico a un tipo de sistema de apoyo, ¿no? Donde les puedan ayudar también con los drogadictos, ¿verdad? Un centro de rehabilitación, ¿cómo podemos hacer para dirigirlos a esos lugares? Entonces es importante ese tema también. El documento continúa diciendo, este aspecto central de la evangelización fue subrayado por su santidad Juan Pablo II. Y esto es un párrafo de una locución en el barrio de Santa Cecilia, que supongo que es cerca de donde se llevó a cabo esta junta de obispos. Dice, he deseado vivamente este encuentro porque me siento solidario con ustedes y porque siendo pobres tienen derecho a mis particulares desvelos. Les digo el motivo, el Papa los ama porque son los predilectos de Dios. Él mismo, al fundar su familia, la Iglesia, tenía presente a la humanidad pobre y necesitada. Para redimirla, envió precisamente a su Hijo que nació pobre y vivió entre los pobres para hacernos ricos en su pobreza. Pues muy emotivas las palabras del Papa Juan Pablo II en este lugar, Barrio Santa Cecilia. El punto siguiente dice, de María, quien en su canto del Magnificat proclama que la salvación de Dios tiene que ver con la justicia hacia los pobres, parte también el compromiso auténtico con los demás hombres, nuestros hermanos, especialmente por los más pobres y necesitados y por la necesaria transformación de la sociedad. Muy bien. El punto siguiente habla de el servicio al hermano pobre y dice, acercándonos al pobre para acompañarlo y servirlo, hacemos lo que Cristo nos enseñó al hacerse hermano nuestro, pobre como nosotros. Por eso el servicio a los pobres es la medida privilegiada, aunque no excluyente, de nuestro seguimiento de Cristo. El mejor servicio al hermano es la evangelización que lo dispone a realizarse como hijo de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve integralmente. En este párrafo, por supuesto, hay una motivación, ¿no? Para acercarnos a ese hermano o hermana pobre, ¿no? Y nos pone bien de frente, frente a nuestros ojos, que este llamado del Evangelio es para servir a los pobres, ¿no? Por eso se habla siempre del tratado preferencial por los pobres, ¿no? Antes de ocuparnos en algún tema que tal vez es importante, tenemos que analizar si estamos enfocando nuestras acciones con más énfasis en el tratamiento de los pobres. El punto siguiente dice, es de suma importancia que este servicio al hermano vaya en línea que nos marca el Concilio Vaticano II, que dice, cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia, suprimir las causas y no sólo los efectos de los males, y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos. Esto tiene referencia a una frase que se escucha por ahí de vez en cuando, ¿no? Que dice, si te encuentras con alguien que tiene hambre, no le des un pescado, sino enséñale a pescar. Eh, bueno, pienso que este párrafo tiene un poco de eso, porque nos llama a suprimir las causas de la pobreza, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, junto con los gobernantes, por supuesto, eh, cuáles son esas causas, ¿no? ¿Qué es lo que empuja a la gente hacia la pobreza? ¿Es la economía de un país?
¿Es la falta de trabajo? ¿Es alguna enfermedad? ¿Cuál es la causa por la que encontramos pobreza, ¿no? Y bueno, ayudar al pobre en algún sentido es más fácil que buscar las causas de la pobreza, ¿no? Porque cuando se sumerge uno en la búsqueda de la causa o las causas de la pobreza, uno puede encontrar muchos obstáculos, ¿verdad? Obstáculos que se presentan por miles de razones, ¿no? Entonces, qué importante que sería, ¿no? El tema de poder trabajar para la identificación de las causas de la pobreza. Y el último punto de este apartado dice el compromiso con los pobres y los oprimidos y el surgimiento de las comunidades de base han ayudado a la Iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres, en cuanto la interpelan constantemente, llamándola a la conversión, y por cuanto muchos de ellos realizan en su vida los valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el don de Dios. Pues es importante también este párrafo cuando habla de comunidades de base o comunidades eclesiales de base. eh, Hemos hablado en otra oportunidad, estudiando este documento, ¿no? Que son comunidades que se crean en lugares generalmente eh, en las periferias de las ciudades, ¿no? Donde uno tiene que viajar más distancias, ¿no? O distancias más largas para poder conseguir lo que necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces se da de que en ciertas comunidades, especialmente las rurales, no tienen acceso a una iglesia en el lugar cercano donde se encuentra, entonces se van armando estas comunidades de personas que tienen algo en común que es la fe y que arman estos grupos para seguir profundizando la fe, ¿no? Y en este caso, el documento cita a esas comunidades eclesiales de base como que han ayudado a descubrir el tema de la pobreza y la evangelización de los pobres, ¿no? Que estas comunidades han ayudado a la iglesia en general a identificar ciertos problemas contenidos por el tema de la pobreza, ¿no? Y este párrafo también resalta que estas personas de las comunidades eclesiales de base realicen en su vida valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad, porque se ayudan mutuamente, no permanecen aisladas de otros grupos, sino de que se unen para poder enfrentar esta realidad. Así que muy interesante este tema y muy bueno el trabajo que las comunidades eclesiales de base hacen en los lugares donde Dios los ha invitado. Así que, hermanos, vamos a ir a una pausa ahora y vamos a regresar muy pronto con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes durante esta hora y les pido de favor que permanezcan en sintonía con Radio María y volveré después de esta pausa. Así que permanezcan en sintonía. Gracias. Gracias, estimados hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María. Soy el diácono Franco Foti y este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Hoy estamos otra vez tratando el documento de Puebla. Como les decía al principio de este programa, este documento se publicó en el año 1979
como resultado de la reunión de todos los obispos de América Latina en Puebla de Los Ángeles, México, con la participación del Papa Juan Pablo II. Y estábamos con la cuarta parte de este documento y más específicamente estábamos en el primer capítulo sobre el trato preferencial a los pobres. Así que vamos a retomar la lectura del documento en el punto 1148 que se titula La pobreza cristiana. Y dice así, para el cristianismo el término pobreza no es solamente expresión de privación y marginación de las que debamos liberarnos. Designa también un modelo de vida que ya aflora en el Antiguo Testamento en el tipo de los pobres de Yahvé y vivido y proclamado por Jesús como bienaventuranza. San Pablo concretó esta enseñanza diciendo que la actitud del cristiano debe ser la del que usa de los bienes de este mundo, sin absolutizarlas, pues son solo medios para llegar al reino. Este modelo de vida pobre se exige en el Evangelio a todos los creyentes en Cristo y por eso podemos llamarlo pobreza evangélica. Los religiosos viven en forma radical esta pobreza exigida a todos los cristianos al comprometerse por sus votos a vivir los consejos evangélicos. Muy bien, entonces este párrafo nos pone más o menos en situación para comprender lo que significa pobreza dentro de lo que es nuestra fe cristiana. Y el próximo punto dice, la pobreza evangélica une la actitud de la apertura confiada en Dios con una vida sencilla, sobria y austera que aparta la tentación de la codicia y del orgullo. En otras palabras, tener lo necesario y no más que lo necesario. El siguiente punto dice, la pobreza evangélica se lleva a la práctica también con la comunicación y participación de los bienes materiales y espirituales, no por imposición, sino por el amor, para que la abundancia de unos remedie la necesidad de los otros, ¿no? Por eso, tener más de lo que uno necesita no es malo, siempre y cuando uno lo comparta con aquellos que tienen menos. Creo que eso es el pensamiento detrás de este párrafo. La Iglesia se alegra de ver en muchos de sus hijos, sobre todo de la clase media más modesta, la vivencia concreta de esta pobreza cristiana. En el mundo de hoy, esta pobreza es un reto al materialismo y abre las puertas a soluciones alternativas de la sociedad de consumo. Muy bien, entonces ahora comienza un subtítulo llamado Líneas Pastorales y dice así, la opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo como Salvador que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Jesucristo, dice el Papa Juan Pablo II, vino a compartir nuestra condición humana con sus sufrimientos, sus dificultades, su muerte. Antes de transformar la existencia cotidiana, Él supo hablar al corazón de los pobres, liberarlos del pecado, abrir sus ojos a un horizonte de luz y colmarlos de alegría y esperanza. Lo mismo hace hoy Jesucristo. Está presente en las iglesias, en las familias, en los corazones. Y esto es parte de un discurso a los obreros de Monterrey eh, en, alrededor de esa época del documento de Puebla. Y el documento continúa diciendo esta opción exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos en América Latina de llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir una sociedad justa y libre. Y cuando el documento habla de desequilibrios económicos, significa específicamente de una gran mayoría que es pobre y una minoría que es rica. Y bueno, en el medio hay una clase media que muchas veces está más cerca de lo pobre que de lo rico, ¿verdad? Y esa es la realidad en América Latina. En este país tal vez vemos
una extensión más alta de la clase media, pero también está la clase pobre y la clase más acaudalada. El documento continúa diciendo, el cambio necesario de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas no será verdadero y pleno si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva respecto al ideal de una vida humana digna y feliz que a su vez dispone a la conversión. La exigencia evangélica de la pobreza como solidaridad con el pobre y como rechazo de la situación en que vive la mayoría del continente, libra al pobre de ser individualista en su vida y de ser atraído y seducido por los falsos ideales de una sociedad de consumo. De la misma manera, el testimonio de una iglesia pobre puede evangelizar a los ricos que tienen su corazón apegado a las riquezas, convirtiéndolos y liberándolos de esa esclavitud y de su egoísmo. Así que estas palabras son bastante extensas, ¿no? Pero ciertamente describen la realidad tal cual es, ¿no? Del pobre y del tratamiento de la pobreza en función de la pobreza evangélica, ¿no? Y habla de una sociedad de consumo, ¿no? Bueno, que la sociedad de consumo es aquella que eh, gana dinero, pero lo gasta en temas que pueden ser necesarios, pero en muchos casos es superfluo. Entonces, la pobreza evangélica invita a todos a que esos gastos superfluos puedan ser eliminados y que, bueno, que parte de eso se pueda compartir con aquellos que tienen menos, ¿no? Solidarizarse con aquellos que sufren. Muy bien. El próximo párrafo es subtitulado Medios. Dice, para vivir y anunciar la exigencia de la pobreza cristiana, la Iglesia debe revisar sus estructuras y la vida de sus miembros, sobre todo de los agentes de pastoral, con miras a una conversión efectiva. Esta conversión lleva consigo la exigencia de un estilo austero de vida y una total confianza en el Señor, ya que en la acción evangelizadora la Iglesia contará más con el ser y el poder de Dios y de su gracia que con el tener más y el poder secular. Así presentará una imagen auténticamente pobre, abierta a Dios y el hermano, siempre disponible, donde los pobres tienen capacidad real de participación y son reconocidos en su valor. Y creo que esta última parte, mis queridos hermanos y hermanas, es importante, ¿no? Y es la llave de, de este párrafo, ¿no? Que es que los pobres tengan la capacidad de participar y que sean reconocidos en su valor, ¿verdad? Es decir, que sean tenidos en cuenta. Muy bien. El próximo subtítulo se llama Acciones concretas y dice, comprometidos con los pobres, condenamos como anti-evangélica la pobreza extrema que afecta numerosísimos sectores en nuestro continente. Nos esforzamos por conocer y denunciar los mecanismos generadores de esta pobreza. Reconociendo la solidaridad de otras iglesias, sumamos nuestros esfuerzos a los hombres y mujeres de buena voluntad para desarraigar la pobreza y crear un mundo más justo y más fraterno. Apoyamos las aspiraciones de los obreros y campesinos que quieren ser tratados como hombres y mujeres libres y responsables, llamados a participar en las decisiones que conciernen a su vida y a su futuro, y animamos a todos a su propia superación. Muy bien. Eh, en este párrafo que acabo de leer, es importante resaltar esta condenación como antievangélica que lo atribuyen a la pobreza extrema, ¿no? La pobreza extrema es antievangélica y por supuesto aquí los obispos están llamándonos
para que eliminemos ese tipo de pobreza y que de alguna manera la transformemos no solo en las personas pobres, pero en todos, en una pobreza cristiana. Um, por supuesto, el párrafo habla de los obreros y campesinos que tradicionalmente tienen bajos recursos, ¿no? Y cómo podemos incorporarlos a ellos a una sociedad donde puedan realizar todos sus deseos, ¿no? Muy bien, el punto siguiente dice, defendemos su derecho fundamental a crear libremente organizaciones para defender y promover sus intereses y para contribuir responsablemente al bien común. Esto se refiere a las organizaciones laborales. En este país le llaman las uniones, en otros países le llaman sindicatos, pero son asociaciones de trabajadores que negocian con los gobiernos y los responsables de la economía eh, salarios justos y dignos para todas las personas. Entonces, esto es algo que está promovido por los obispos en este documento. El próximo número dice, las culturas indígenas tienen valores indudables que son la riqueza de los pueblos. Nos comprometemos a mirarlas con respeto y simpatía y a promoverlas sabiendo cuán importante es la cultura como vehículo para transmitir la fe para que los hombres y mujeres progresen en el conocimiento de Dios, y en esto no puede haber distinciones de razas y culturas. Y esto viene de una locución en Oaxaca del Papa Juan Pablo II. Y el último punto de este capítulo primero dice, con su amor preferencial, pero no exclusivo por los pobres, la iglesia presente en Medellín, como dijo el Santo Padre, fue una llamada a la esperanza hacia metas más cristianas y más humanas. La tercera conferencia episcopal de Puebla quiere mantener viva esa llamada y abrir nuevos horizontes a la esperanza. Muy bien. Entonces, como les decía antes de ir a la pausa, la conferencia episcopal de Medellín ocurrió 10 años antes que la conferencia episcopal de Puebla. El documento de Puebla se apoya en el documento que se produjo después de la reunión de los obispos en Medellín, Colombia, y por supuesto hubo temas que no se pudieron resolver, ¿no? Que fueron presentados en Medellín y que fueron otra vez presentados en este documento de Puebla, resultante de la reunión de los obispos de América Latina en Puebla de Los Ángeles, México, con la participación del Papa Juan Pablo II. Así que es importantísimo esto del tratamiento de la pobreza, ¿no? Los obispos hace más de 40 años nos llamaban a tratar este tema de frente y sin tapujos, ¿no? Y bueno, todavía necesitamos seguir haciéndolo. Muy bien, con esto termina el capítulo primero de la cuarta parte. La próxima semana vamos a comenzar con el capítulo segundo y vamos a concluir, como es costumbre, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haberme acompañado en su programa El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti y los espero la próxima semana. Gracias y bendiciones para todos.